Me gustaría dar la bienvenida a Javier de la Torre. Vamos ahí, ese aplauso. ¡Vamos ahí! Vamos a por ello. Y es que creo que viene súper ligado con el resto. Y es que hemos hablado de un montón de temas y entre los temas que tenían que ver con nuestro crecimiento, justamente hablábamos con Alfredo antes de terminar, la parte que tenía que ver con delegar y personas y demás, y hablamos también de la mentalidad, del marco mental, de las finanzas, de cómo a veces las personas no tenemos la mentalidad adecuada. Pues lo primero que me gustaría hacer es contaros que en este caso Javi y su equipo, chicos, perdonad que oigo un poco de ruido y es un poco difícil concentrarse. Lo que os quería contar es que Javi con su equipo de Lean Finance nos está ayudando desde enero de este año a ordenar las finanzas en bisiesto. Ya os he contado que suspendí matemáticas repetidas veces para que no hubiera dudas y para mí contar con un equipo de gente que se ocupa de echarnos una mano, de ayudarnos a entender cómo son nuestros gastos, nuestros ingresos, de proyectar a futuro lo que tenemos, pues es un auténtico lujo y están empezando a hacer que coja gustito a esas matemáticas, ¿no? Entender cómo con ellas, es verdad, ríete, pero es verdad, con ellas voy entendiendo. Me alegro mucho. Totalmente, voy entendiendo el negocio poco a poco y voy pudiendo utilizar esos datos para tomar decisiones de negocio. Entonces, me gustaría primero que nos contases, Javi, cómo echáis una mano a las agencias, porque sé que tenéis varios clientes que estamos un poco en este sector y bueno, seguro que hacéis cosas parecidas para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo ayudamos a este tipo, bueno, a agencias o empresas de servicios o de negocios digitales? Lo habitual es que son empresas que pueden llegar a ser escalables, pero que habitualmente no lo son, depende mucho de recursos humanos, donde hay un founder o varios founders, pero es un equipo que se conoce bien, no hay una gran cantidad de socios, no es lo habitual. Entonces, digamos que es su proyecto de vida. Os digo esto porque las finanzas, al estar relacionadas con números, claro, piensa que es tremendamente, digamos, objetivas. Y las finanzas son totalmente subjetivas. Así que en función a lo que quiere, a donde quieren llegar ese equipo de fundadores, en función a lo que quieren, pues se van haciendo una planificación y una estrategia para que poco a poco puedan lograrlo. Así que somos psicólogos financieros. Total. Me gusta la idea y además, bueno, doy fe, que me hacen de psicólogo, y también doy fe de un poco lo que comentabas, ¿no? Quizás antes de empezar a trabajar hay una parte como muy de contabilidad, de ordenar algunas cosas que quizás es un poco más aburrida al inicio, pero que luego te va a permitir tomar decisiones. Pero uno de los temas más relevantes cuando empezamos a charlar con vosotros fue, me preguntasteis cuál es nuestra visión, ¿no? Hablábamos un poco antes con Felipe, lo ha comentado Alfredo, otros invitados también, esa visión, cómo importante es para luego estructurar las finanzas alrededor de ello. No sé si, Javi, tenéis alguna, como decíamos, que tenéis varios clientes de tipo empresa de servicios, agencia, si hay una serie de cosas que os hayáis encontrado de manera recurrente que hagamos mal, en general las agencias. Sí, bueno, tenéis una empresa porque a grandes rasgos lo hacéis bien. Vamos a empezar a hablarnos bien a cada uno de nosotros porque es habitual que nos fustiguemos demasiado y eso no aporta, ¿vale? También es cierto que ninguno de estos emprendedores me dice, Javi, me encantan las finanzas o me encanta la contabilidad y hablar con mi contable. Nadie que es poco corriente, ¿no? Entonces, es habitual que cuando nos sumergimos en la parte inicial, que es la que ha llamado fea, porque es tal cual, nos sumergimos y analizamos todos los estados financieros, pues, ¿qué cosas? Pues, digamos que vuestra contabilidad no refleja la imagen fiel de vuestra compañía. Entonces, cuando enseñáis esa información a bancos o terceros, digamos que no sois los más guapos de la foto. Entonces, la parte fea inicial es poneros guapos. Vamos a salir a la calle, entonces es importante que tengáis buen aspecto y que os analicen bien. Y después, ¿qué es lo que queréis hacer? Pues si queréis, no sé, hay una solicitud de un fundador que también es cliente de agencia, que también está aquí, y yo a final de año me quiero llevar un bonus de 25.000 euros. Perfecto. Pues, os lo trazamos para que eso pueda llegar a suceder. Ese tipo de cosas se hacen. Antes habéis hablado... Bueno, Alfredo me ha echado un capote antes para hablar de finanzas brutal, pero que no ha sido coordinado. Yo acabo de conocer a Alfredo aquí, igual que vosotros, ¿vale? Pues os digo esto porque donde se suele meter la pata es que dentro de vuestros
gastos de estructura, lo principal son salarios, son personas, es talento. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de vuestros gastos son gastos de personal. Anotamos cifras ya desde este momento que creo que son interesantes. ¿Quién de vosotros tiene un plan de contratación o de remuneración fija y variable ligada a objetivos? Es poco habitual, ¿eh? Lo habitual es que vayáis siempre en la carrera de las ratas, que vayáis siempre con la cabeza agachada y eso os hace que contratéis deprisa cuando necesitáis perfiles, que haya gente de vuestro equipo que se vaya y no lo esperabais, o que dediquéis más recursos de la cuenta porque no hay una planificación por proyecto. Entonces, esas dos cosas serían las principales. Las que encuentras más a menudo. Sí, son las más habituales. Pues justo un poco en esa línea, ¿no? De tema también de cómo las empresas vemos nuestros recursos, cómo nos financiamos, qué planes hacemos. Me pregunto, voy a intentar formarlo de otra manera. Me lo traigo un poco más a mi experiencia personal. Hablando con Raúl, que es un compañero de tu equipo, y con Nacho, me contaban, les preguntaba sobre temas que tienen que ver por ratio de facturación por empleado, ¿no? ¿Cuál es el ratio de facturación por empleado que debería tener una agencia? En el proceso de trabajo que hemos tenido, me habéis pedido que identifique varios competidores. Sé que tenéis una herramienta súper potente que os permite ver las cuentas de un montón de empresas, lo cual es bastante útil para situarte, ¿no? Por tipo de empresa, objetivos que tienes. Y me preguntaba por ese ratio de facturación por empleado, porque creo que es una cifra súper interesante para entender, independientemente del tamaño que tengas, qué capacidad de pagar a tu gente o de formarla o, digamos, qué recursos tienes por cada tipo de persona. ¿Tienes alguna cifra, Javi, que nos lleve un poco cuál es la media? Sí. Y vamos a hilarlo, si os parece, con la parte de M&A, ¿vale? Porque va en línea con eso. Antes estaba el chico de Mio Group hablando que contrataban a una boutique de M&A para hacer scouting, ¿no? Que es Market Research sobre clientes que le podían interesar, empresas que le podían interesar. Saco ese ejemplo porque esta empresa, es público esta información, se llaman Bondo, y lo que hacen de Market Research es buscar un tipo de empresa que le han mandado y utiliza herramientas las mismas que podemos utilizar nosotros para saber cuáles son el top 25% mejor del tipo de empresa que quieren comprar. Saco esto a colación porque al tener tantas métricas y al compararla con los clientes que tenemos, la principal desviación es el ratio empleado por facturación. Bueno. ¿Cuál creéis que es el salario bruto que se están pagando en agencias digitales en España? Sí, al aire. Salario bruto medio general, o sea, de todos los perfiles. Vamos a simplificarlo. Todos tenéis más o menos el mismo CNAE. O es programación software o es no recuerdo el otro, ¿vale? Pues sacamos la estadística. ¿Sabéis cuál es el salario promedio bruto? ¿Alguien se anima? Venga, vamos a jugar. Por ahí va. El coste, incluyendo la seguridad social a cargo de la empresa, que suele rondar un 33%, el coste no llega a 35.000 euros. Creo que estaba en 34.800 o algo así. ¿Cuál pensáis que deben ser los ingresos por coste de empleado para que tengáis el EBITDA promedio del sector? 72.000 euros. O sea, que hay gente que ha hecho los deberes, ¿no? Sí. O sea, aquí en primera fila hay gente que ha hecho los deberes, ¿eh? Eso está genial, ¿eh? Sí, está sí. Muy bien. Os saco esa cifra porque es muy simple tenerla y no sobredimensionar el equipo, porque si no estáis guapos para la foto, no tenéis los EBITDAs que tiene la competencia y demás, a la hora de, por ejemplo, o un error que he olvidado, es habitual que emitáis facturas y después tardéis muchísimo en cobrarlas. Es un mal endémico de vuestro negocio. ¿Qué ocurre? Que al final tenéis que pagar los gastos de estructura, que son nóminas todos los meses, pero tardáis en cobrar de media unos 72, 75 días. Ese gap hay que financiarlo. Y se os ocurre ir al banco, lo cual no está mal. Pero después la foto que ve el banco no os favorece. Claro. Y os piden garantías personales. ¿Os suena? Totalmente. Firma aquí como fiador. ¿No os han dicho? Vengo de justamente pedir, también con vuestra ayuda, ¿no?, una ampliación de póliza, y me consta que ha habido peleas importantes con diferentes bancos para conseguir que no estuviera como avalista personal, ¿no? ¿Para qué narices te pido dinero si luego
Cualquier cosa lo tengo que poner yo, ¿no? La estadística es muy poco amable. Creo que estaba en el 80% de las empresas que se montan fracasan. Claro. Entonces, si después de ponerle toda vuestra energía, todo vuestro cariño y todo vuestro tiempo durante años, os tenéis que ir con una mochila, pues no sé, no parece lo más interesante, ¿eh? Como proyecto vital. Me parece. De hecho, vamos a dejar esto, como sigamos hablando así, vamos a dejar esto como un Al funeral. final os hago llorar. Se nos está desanimando el sector. O sea, en este momento. Disculpadme. No, pero realmente creo que es interesante, fuera de bromas, creo que es súper interesante entender cuáles son los puntos que un banco podría valorar de manera positiva para justamente no ponernos este tipo de trabas, ¿no? Entiendo que ese ratio de facturación por empleado puede ser uno o no es algo que vayan a mirar. No, los bancos no llegan tan lejos. En realidad, ¿esto está grabado o...? Lo estamos grabando, pero podemos ponerte un pitido. Podemos poner un pitido. Vamos a pensar que... Voy a decir no es totalmente cierto, ¿vale? Pero vamos a pensar que todos los bancos son malos, ¿vale? Pero sí hay buenos gestores en cada uno de esos bancos. Entonces es importante dar con esos gestores. Los buenos sí manejan esas métricas, pero lo habitual es que no, se centran en el balance, en la P&L, en pérdidas y ganancias, y se llama el otro estado de flujo de efectivo, que no deja de ser la previsión de cash flow, porque lo que quieren es que demostréis que tenéis capacidad de devolución de la deuda. De generar dinerito. Sí, y si no, no financia. Totalmente. Pues hago como un doble clic en la parte esta de rentabilidad por empleado o ingresos por empleado. Hay un ratio, este de facturación por empleado sí lo empecé a escuchar gracias a Corti, lo comentamos y demás. Intentamos hacer un estudio en noviembre, que saldrá en noviembre del año que viene, porque vamos a toda velocidad. Pero, claro, hacemos estas cosas como podemos y vamos despacito, ¿no? Pero me comentaban tus compañeros también, Javi, que hay como un ratio, ¿no? Que lo que gastamos en un empleado debería ser 1.8 o 2, debería estar entre 1.8 y 2.2 veces. Lo estoy explicando genial, ¿verdad? ¿Se nota que las finanzas se me dan fatal? Gracias, Javi, por tu ayuda. Nada, aquí ¿Tú sabes explicarme? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, es exactamente la misma métrica que la anterior, pero al contrario. En lugar de gasto por facturación, facturación por empleado. ¿Qué ocurre? Que los mejores de la industria creo que tienen 1.9 veces lo que se gastan en personal, sobre ingresos. Significa que en el rango en el que nos encontramos es lo que hemos hablado antes. Entonces, hasta los mejores de la industria, que son, bueno, tampoco voy a decir el nombre, pero vamos, que lo hacen fantásticamente bien, ese ratio no lo mejoran. Y no lo mejoran seguramente porque tienen una estrategia de precios al alza y al final, si no quieren que rote el talento, pues tienen que subir nóminas y cosas por el estilo. Así que es natural que sigan ese camino, aunque la empresa crezca a los dígitos, como por ejemplo estaba creciendo los números de Alfredo, que eran fantásticos. Total, que yo voy a intentar resarcirme. La idea es que si yo me gasto 100 euritos en una persona, tenga unos ingresos mínimos de 180 o 220. Es decir, que esté un poco en ese intervalo, como entre casi duplicando más o menos el coste de personal para entender que tenga una empresa sana en la que quepan luego beneficios. Y no es mi métrica favorita. A mí es que la gente piensa que las finanzas son como el área de apestados, que no. Y a mí lo que me gusta es la parte comercial. Las finanzas están directamente ligadas al crecimiento. ¿Vale? Un financiero tiene que saber de vuestro modelo de negocio, tiene que saber cómo funciona, para que no le tengáis que decir vosotros lo que tiene que hacer, sino que el financiero dirija la estrategia, por ejemplo, la estrategia de endeudamiento a 5 años, para que así podáis tomar mejores decisiones. Pero a mí la parte que me gusta, sobre todo el indicador que más me gusta es el lifetime value, por ejemplo, que es un clásico de los SaaS. Y me encanta porque vosotros tenéis modelos de one shot, que sería por proyecto, y también de recurrencia. Entonces, cuanto más interesante, más diversificado tengáis la fuente de ingresos y mayor lifetime value por cada uno de los clientes, en el caso de que queráis hacer operaciones inorgánicas, como que han explicado los compis, pues sois mucho más interesantes. Porque vosotros, cuando estáis en ese caso, sois los guapos que se ven cuando están haciendo el scouting y salen vuestros nombres, si lo hacéis bien. Entonces, os va a dar una posición de poder brutal. Me encanta porque estoy pensando en mí, que me encanta pensar en mí, a quien no le gusta hablar de su ombligo, ¿no? Y me acuerdo que hace literalmente un año no era capaz ni siquiera de posponer el pago de una cuota de IVA. O sea, yo no posponía ni el pago de ninguna cuota de seguridad social ni de IVA, no la aplazaba, no hacía nada porque, claro,
Es como mi abuelo, ¿no? Que tenía un Mercedes, ya de 10 años, y decía, no he dado un comparte, y lo tenía con cinta americana. No hay ningún orgullo en no hacer aplazamientos. Lo que hay que hacer es pensar qué te interesa, qué no, ¿no? Y tener esa capacidad para entender dónde te endeudas, cuánto te cuesta, qué te permite, joder, te hace madurar también, ¿no? Mira, todos no somos iguales. Entonces, hay personas que tienen mayor aversión al riesgo y otros que tienen mayor y menor aversión al riesgo. ¿Qué ocurre? La deuda en sí no es mala. De hecho, financiarte con recursos externos es mucho mejor que financiarte con recursos internos, porque la rentabilidad como accionista se os dispara. El problema es meterle muchísima deuda o sobrecapitalizarse, por así decirlo, porque puedes llegar a perder el poder político y económico de la sociedad cuando estáis muy diluidos. Entonces tampoco es bueno. Entiendo. Pero en función a vuestra versión se lleva una estrategia u otra. Aquí el tema es que si elegís un camino, o si alguien elige un camino, se tiene que renunciar al otro. Antes han dicho que si metes financiación, sobre todo es para crecimiento. Cuando financiación a largo plazo, quería decir, ¿vale? No es lo mismo que el circulante. Una póliza de crédito suele ser para financiar estacionalidad en el negocio, pero no crecimiento. Entiendo. Eso es financiación a largo plazo. Pues la financiación a largo plazo, con unas métricas consistentes, te da crecimiento. Y si queréis ir más lentos, pues más lentos. No hay ningún método mejor o peor, son diferentes. Total. Estamos hablando en realidad de mirar a largo plazo, ¿no? De poder planificarte. Hemos hablado de algunas métricas que pueden ser interesantes para estar bien visto a los ojos del banco, a los ojos de un potencial comprador, pero sobre todo a los ojos de quien llevamos un negocio para asegurar que tenemos un negocio sano, que al final te prestan dinero cuando te va bien y te quieren comprar cuando te va bien, ¿no? O sea que al final le quitamos un poco la paja y esto que miran otros es lo que nos viene bien también tener en cuenta cuando queremos tener un negocio sano. Lo que ocurre cuando miramos a largo plazo es que hay algo que no sé si todo el mundo hacéis aquí o no, pero creo que es súper necesario en empresas como las nuestras y es hacer un buen forecasting, ¿no? Una buena proyección. Y aquí voy a hacer una pequeña diferencia entre con eso del lifetime value y demás en los dos tipos de agencia que has comentado tú mismo, ¿no? Oye, hay agencias que vivimos más por proyectos, que tenemos proyectos de inicio y fin, que además tenemos que hacer un encaje de bolillos constante y bastante complicado, luego lo hablamos en la mesa de operaciones, ¿no? Y otras que tenéis proyectos de marketing, que no digo que sean menos difíciles, pero sí que es verdad que suelen ser pues, un poquito más largos en el tiempo, más recurrentes y demás. Sobre todo en el primer caso, entender bien pues, las horas que estás dedicando, lo que estás cobrando, tus márgenes. ¿Cómo podéis ayudar o qué creéis que hay que tener en cuenta para hacer esta previsión a largo plazo desde la parte más de finanzas, desde vuestra visión? Ok. Al principio hemos hablado de la parte fea, ¿no? Que es la de la due diligence o auditoría para ver cómo están los estados financieros. En contraposición sería cómo os veis dentro de 5 años, por ejemplo, y hacer todo el roadmap financiero hasta esa fecha. Una vez que eso está hecho, se lleva a lo mensual. Perdóname, Javi, o sea, la visión que hablábamos antes, ¿no? O sea, es como esa visión. Sí, es que al final nos lo llevamos a la mensual para aplicar lo que Felipe antes llamaba la regla de 1 de 60, ¿era? Sí, algo así, 2 de 60, no me acuerdo. La primera regla, ¿no? Qué buena memoria tengo. Bueno, tenemos. Pues lo que hacemos es análisis de desviaciones, lo que sería un rolling forecast para que se vea cómo va avanzando el negocio y hacer un análisis, como he dicho, de desviaciones para ver dónde hay que poner el foco. Y si vamos por encima, por debajo y tal. Sobre todo para aplicar medidas y acciones correctoras. Claro. Porque, mira, no sé si utilizáis Holded, nosotros lo utilizamos muy activamente porque creo que es la primera herramienta que da contabilidad no hecha para contables. Está hecha específicamente para los fundadores, lo cual me encanta. Además, parece que voy a hacer un pitch de venta de Holded. Sí. Me encanta porque se ven las vergüenzas de todo el mundo. Holded, si el contable no trabaja, se ve perfectamente que no está currando. Y no sé si sabéis utilizar Holded para verlo, si no, os lo enseño, ¿vale? Para que sepáis. Es lo que queríamos saber hoy, si trabajan los contables. Claro, a mí me encanta, porque se ve claramente quién está currando y quién no está currando, ¿no? Total. Pues en Holded lo utilizamos mucho porque podemos taguear y utilizar, por ejemplo, las horas de personal, no para fiscalizarles. Yo no quiero fiscalizar a nadie. Yo, de hecho, lo utilizo también internamente. Utilizar eso os va a venir genial para saber qué proyectos están saliendo rentables y cuáles no. Exacto. Porque no os pasa que le digáis un montón de horas a proyectos porque el cliente se queja mucho, que no para de dar por culo, está todo el día bin, y a lo mejor no es el más rentable y estáis penalizando al Tier 1, a los que se portan bien y a eso no le echáis ni cuenta porque no da ruido. Entonces, es una manera de, a largo plazo, eso lo ves a corto, pero puedes actuar para buscar clientes
que te gustan, que son los que trabajan bien, los segmentas y toda la estrategia de crecimiento va basada en captar a dicho tipo de clientes. Total. Y poder alinearlo con todo el plan de vida que tenéis por delante. Me encanta porque has traído la parte como muy concreta de estoy dedicando más tiempo a este cliente del que se merece, entre comillas, o del que me está pagando, pero también tiene mucho que ver con la visión. Si yo entiendo, por ejemplo, imaginad un caso hipotético de una empresa que no sé de cuál estoy hablando, que empieza por B y acaba por O, que tiene un departamento de marketing, uno de diseño y uno de desarrollo, ¿no? Y que por lo tanto tenemos como estos 3 tipos de trabajos. Ya no es un tema de proyecto, es que yo no sabía cuáles de nuestras áreas eran más rentables. Esto no me permite tomar decisiones a largo plazo, no me permite saber cuál es el cliente que me está entregando valor. Es más, no me permite saber a qué cliente estoy entregando valor suficientemente alto como para que me lo pague bien, ¿no? Entonces es fundamental. Vamos, yo estoy ahora mismo como, no sé si recibiendo collejas o empujones para volar, ¿sabes? Pero Antes, la métrica que hablaban también los compis de Icertis y de Miogroup era el clima laboral, ¿no? ¿No os pasa que le pasáis clientes a vuestro equipo de operaciones y después no paran de quejarse porque vaya cliente, que no para de mandar WhatsApp o de llamar? Total. ¿Qué queréis pasarle a vuestros compañeros de trabajo? ¿Proyectos chungos o proyectos buenos? Pues este tipo de cosas son las que te ayudan a decidirlas. Total. Pues me encanta. Yo creo que voy a cerrar por aquí con la idea de que queremos no proyectos chungos, queremos proyectos buenos. Y os voy a dejar tiempo para hacer una preguntita. Si alguien quiere preguntar algo a Felipe. ¿Por ahí quién se anima? Uy, joder, perdón. Para Javi. Tengo cara de Felipe. Bastante bien estoy yendo hasta ahora, que todavía no... Ya ha sumado bastante bien. Gracias, Javier. Yo quería preguntarte por esa deuda a largo plazo para crecimiento, ¿cómo se articula, cuánto es ese largo plazo y cómo se ejecuta según vuestro criterio? Vale. Mira, el banco, digamos que el gestor de banca tiene unas atribuciones aproximadas de unos 100.000 euros sin tener que pedir consulta a riesgo en función del rating que tengáis previo, porque ellos van a haceros un rating en función del histórico de movimientos bancarios y del histórico de presentación de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, en función del rating suelen tener una disponibilidad sin elevar a riesgo de unos 100.000 euros. 100.000 pueden resultar poco en función del tamaño de la compañía, o puede ser mucho si sois un equipo de 7 personas, ¿vale? Entonces, todo es relativo. Os digo esto porque el banco, en realidad, el negocio es prestar dinero. Cuando os piden, por ejemplo, que firméis avales personales, es para, sobre todo, que después no les recriminen a ellos que se han equivocado en una operación. Así que estamos hablando siempre de relaciones de confianza. Cuando trabajas con un banco a largo plazo, lo guay es informarle de cómo va la compañía sin que te tengan que pedir qué estás haciendo. Es decir, no estoy hablando de darle la turra todos los meses ni nada por el estilo, sino cada 3 meses es, mira, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te paso el reporting tal, porque es posible que dentro de 6 meses vaya a necesitar tal, y así te voy informando y para que veas que voy cumpliendo el plan. ¿Qué estáis generando ahí? Confianza, ¿no? Una relación de confianza. Claro. Entonces, cuando vas y necesitas dinero para crecimiento y lo haces, por ejemplo, con bancos, es muy habitual apoyarse en el ICO a largo plazo. El clásico, ahora se llamaba el ICO Ucrania, pero ya se inventarán otro ICO el año que viene. Vamos, que es que va así. Y lo habitual es firmar plazos de 3 a 5 años con un año de carencia para que no tengáis que empezar a devolver el capital a corto plazo, que os dé tiempo a generar el negocio que esperabais de dicho crecimiento y que generéis flujo de caja para poder amortizar los préstamos que habéis pedido. Entonces se articula de manera anticipada, negociando con varios bancos, pero informando previamente para que cuando necesiten la pasta y se vea que ha cumplido el plan, pues para adelante. Esto suena fácil, pero después obligarán a contratar algún seguro o algo por el estilo. Pero bueno, 100%. eso ya sabéis cómo son los bancos. 100%. Para la gente de la LOCSE, ¿qué es un crédito ICO? Un ICO es una institución pública relacionada con finanzas que lo que hace al final es cubrir cobertura para operaciones bancarias, mercantiles, ¿Vale? sobre todo mercantiles. Digamos que entiendo que tiene unas condiciones X. Muy laxas. Cuando el tipo de interés estaba cercano a cero o cero, los ICOs yo tengo un ICO de, creo que era el 1.5%, por debajo de la inflación. Ahora mismo se están firmando entre 4 y 6, es uno muy habitual. Y podéis pensar que el 6% es caro, pero es que a tipos que están ahora cercanos al 4, no, si no ganan dinero los bancos y aquí todos Claro. tenemos que ganar algo. Claro.
La pregunta la hacía porque, bueno, parece una herramienta interesante y quizás detrás de todo esto, más allá de si es único o no, a mí lo que me parece una pasada es poder tener gente como vosotros, nos pueda echar una mano, que entienda mucho más allá de lo que entendemos nosotros, porque si no, vamos, estamos perdidos. Me voy a poner colorado, ¿eh? Muchísimas gracias, Javi, por este ratito y por compartir tanto. A ti. Un aplauso Muchas para gracias, ti. chicos. Muchas gracias.